Hola, ¿qué tal mi gente? ¿Cómo estáis? Hoy traigo un vídeo muy especial porque supone la antesala de algo que lleva muchísimas ganas esperando y no es nada más ni nada menos, ya lo comenté en el anterior vídeo, que el comienzo de mi máster FP en Inteligencia Artificial y Big Data. Y aprovechándome de ello, pues lo que voy a hacer es voy a traer un videito informándoos de cómo es el temario porque bueno, es un máster relativamente nuevo, de hecho es creación del año 2021, mayo 2021 creo, según me están informando. Y pues nada, pues voy a traeros el temario para que sepáis básicamente qué es lo que se estudia en el máster, en qué temas se profundiza, qué tipo de proyectos se realizan de cara a las salidas laborales que tienen un futuro. Y básicamente el máster consta de 6 módulos. Así que vamos a ello y vamos a ir desgranándolo poquito a poco. Vamos. Módulo número 1. Modelos de inteligencia artificial. Básicamente, este módulo se centra en los modelos de inteligencia artificial. Como bien se supone según el título, ¿no? Y es básicamente la base de todo lo que se va a ver en el máster. Aquí se estudian básicamente los fundamentos de los sistemas inteligentes y cómo se aplican estos en el día a día. Se aprende a diseñar diferentes sistemas capaces de resolver problemas, desde los más simples hasta los que requieren algo más de complejidad. También se introduce el procesamiento del lenguaje natural, algo que con ChatGPT seguramente habéis escuchado más de uno. Básicamente, cómo las máquinas pueden entender y generar nuestro idioma. Esto es la base de traductores automáticos o sistemas inteligentes de voz como por ejemplo Siri o Alexa, que están en nuestro día a día. Y el objetivo de esta parte del módulo básicamente es entender cómo se construye y funciona un modelo de procesamiento de lenguaje natural para poder integrarlo o programarlo mediante pues APIs, más que simplemente enfocado a cómo se lo usa el usuario final. No, tú entras en detalle sobre este tipo de sistemas, los programas y los capacitas para integrarlos en un software operativo de cara a un cliente final. Además, también en este módulo se ve la parte de robótica, cómo se modelan y controlan los robots, por ejemplo, y los sistemas expertos, que imitan la lógica de un profesional humano para dar soluciones en campos muy concretos. Y también algo que yo veo fundamental en este módulo también se introduce la ética y legalidad en la IA. Para garantizar, por ejemplo, que un algoritmo pues no discrimine, que sea justo, que proteja la privacidad y, sobre todo, que se diseñe de forma segura desde el inicio hasta el final. Algunos ejemplos prácticos de este módulo para que lo entendáis un poco más, podríamos decir que es como comprender chatbots como ChatGPT y asistente como Alexa, su funcionamiento interno y cómo interactuar con ellos mediante APIs. O, por ejemplo, la aplicación de sistemas expertos médicos para ayudar a diagnosticar enfermedades. Módulo número 2. Y aquí ya entramos en la chicha, el Machine Learning. El segundo módulo es sistemas de aprendizaje automático. Básicamente lo que se conoce como Machine Learning. Aquí se pasa de los conceptos generales a los algoritmos un poco más aplicados que permiten que las máquinas aprendan a partir de los datos. Se ven primero los algoritmos de aprendizaje supervisado, donde se entrena a un modelo con datos que ya tienen la respuesta correcta. Por ejemplo, si queremos que distinga correos normales de correo spam, pues le damos miles de ejemplos etiquetados para que el modelo aprenda. Luego también está el aprendizaje no supervisado, donde no damos respuestas previas, sino que es el propio sistema el que tiene que encontrar patrones por sí mismo, como por ejemplo cuando Netflix, para que lo entendáis, agrupa usuarios con gustos similares sin que nadie se lo diga. También en este módulo se estudian las redes neuronales y deep learning. Básicamente estáis escuchando conceptos que día a día a lo mejor pues estáis hartos de escuchar orientados a inteligencia artificial, pues por eso mismo este es el módulo con más chicha. Estos últimos conceptos, redes neuronales y deep learning, básicamente son las arquitecturas más avanzadas y que están detrás, por ejemplo, de la conducción autónoma de Tesla o del reconocimiento de voz en los móviles. Un punto fundamental es aprender a evaluar y validar los modelos, porque no se trata solo de entrar a un algoritmo, sino de asegurarnos de que sus predicciones son fiables y que no falla cuando se prenden los datos. Pues bien, esto también obviamente se aprende en este módulo. Y finalmente se ven aplicaciones en sectores muy variados, desde la salud,
donde un modelo puede detectar, por ejemplo, tumores en radiografías. De hecho, en el anterior vídeo comenté un caso práctico, un ejemplo que se dio en la vida real sobre este tipo de aplicaciones. O también, por ejemplo, hasta en el mundo de los negocios, prediciendo ventas o detectando fraudes. Este módulo es clave porque es donde realmente se ve cómo los datos se convierten en decisiones inteligentes. Algunos ejemplos prácticos de proyectos que se pueden realizar en este módulo pues son, por ejemplo, entrenar un modelo que prediga precios de viviendas según datos históricos o, por ejemplo, hacer un sistema de recomendación, como ya he comentado antes, como el de Netflix o como el de Spotify. Módulo 3. Programación de inteligencia artificial. Sí, entramos ya en pura programación. Normalmente con Python también se suele utilizar R, pero normalmente lo que se suele aprender es Python porque es el lenguaje de programación más utilizado en ciencia de datos e inteligencia artificial. Y bueno, básicamente pues este tercer módulo se centra en dejar la teoría de un lado y pues meternos directamente a programar con los lenguajes que ya he dicho y librerías muy potentes como TensorFlow o Python, en el caso de Python, por ejemplo. El enfoque es práctico: aprender a construir algoritmos desde cero y desarrollar modelos predictivos que resuelvan problemas reales. Por ejemplo, entrenar un modelo para clasificar imágenes de animales. Otro punto clave es aprender con datos reales, que suelen ser grandes, desordenados y con poco ruido normalmente. Eso nos tenemos que cargar nosotros de aprender a limpiarlos, organizarlos y extraer valor de ellos, ya que es una habilidad fundamental en cualquier proyecto de inteligencia artificial. 100%. Y lo más interesante de este módulo, se enseña a integrar estos modelos dentro de aplicaciones reales. Es decir, no te quedas con el algoritmo aislado, sino que lo implementas en proyectos que podrían usarse en producción, como un recomendador en una tienda online o un sistema de clasificación de documentos en una empresa. Algunos ejemplos prácticos de proyectos que se realizarán en este módulo, que se deben realizar en este módulo, son, por ejemplo, programar un algoritmo que resuelva un laberinto de forma autónoma o diseñar un sistema de planificación de rutas, como por ejemplo el que tiene Google Maps. Módulo 4. Y ya cambiamos un poco de rama para centrarnos un poco más en el Big Data. Módulo número 4, sistemas de Big Data. En este cuarto módulo, el reto ya no es solo el algoritmo, sino la cantidad de datos que hay que manejar. Se aprende qué es exactamente el Big Data y cómo se organiza su ecosistema tecnológico. Se estudian las bases de datos distribuidas, que permiten que miles de servidores trabajen juntos como si fueran uno solo, y las técnicas de procesamiento masivo, que hacen posible analizar en segundos información que en un solo ordenador tardaría días o incluso semanas. Aquí podría entrar en juego, y digo podrían porque bueno, también depende del instituto en cuestión, las tecnologías y las herramientas que ese instituto quiere impartir o quiere enseñar, porque no es igual en todos lados. Yo en el grado superior, por ejemplo, no vi, por ejemplo, como framework de frontend React, y en otros institutos, cuando llegué a las prácticas me di cuenta que sí lo estaban dando. Entonces, pues bueno, para que lo entendáis. Pero bueno, centrándonos en el tema que nos repercute en este vídeo, aquí podrían entrar en juego herramientas muy conocidas como Hadoop y Spark, que son la columna vertebral de muchas empresas para procesar información a gran escala. También se profundiza en técnicas de almacenamiento y gestión de datos, algo clave para compañías como por ejemplo Netflix, que tratan con millones y millones de datos, y además guardan millones de horas de visionado diario, o Google, por ejemplo, que también tiene que organizar esos miles de millones de búsquedas cada día. Por último, se pone mucho énfasis, y esto es importantísimo igual que la parte de ética, siempre centrándonos muchísimo en la seguridad y la protección de los datos, porque en entornos de Big Data los riesgos son mayores y hay que cumplir normativas como las del Reglamento General de Protección de Datos. Este módulo es fundamental para entender la infraestructura que hace posible que la inteligencia artificial trabaje con datos a gran escala. Algunos ejemplos prácticos de proyectos que se podrían realizar en este módulo son, por ejemplo, el uso de Hadoop Spark, como he dicho antes, para procesar millones de registros, o analizar datos de redes sociales en tiempo real para detectar tendencias. Ojo, porque vamos llegando al final. Quinto módulo, Big Data aplicado. El quinto módulo, como ya he dicho, es Big Data aplicado y es probablemente el más práctico de todos. Aquí lo aprendido se lleva directamente a casos reales y proyectos. El objetivo, básicamente para que lo entendáis, es ver cómo el Big Data se aplica en diferentes sectores. Por ejemplo, en finanzas, para detectar fraudes con tarjeta de crédito en tiempo real; en salud, para analizar historiales médicos y personalizar tratamientos; o en retail, para ajustar inventarios y evitar pérdidas.
Además, se trabaja con análisis predictivo, que permite anticiparse a lo que ocurrirá, como un supermercado que predice cuántos productos venderá al día siguiente. Esto es súper práctico y súper interesante. Y no solo eso, también se estudia la visualización de datos, es decir, cómo representar toda esta información de forma clara en dashboards, paneles de control y gráficos que cualquier directivo o usuario pueda entender, que no tiene por qué ser alguien que desarrolle ese algoritmo, ese tratado de datos. Este módulo también introduce herramientas avanzadas de analítica y culmina con el desarrollo de proyectos integrados, donde se combinan IA y Big Data para resolver problemas reales. En definitiva, es el módulo donde se conecta toda la teoría práctica empresarial, demostrando el impacto real de estas tecnologías en nuestro día a día. Algunos proyectos prácticos que se podrían realizar con este módulo son, por ejemplo, crear dashboards interactivos para analizar ventas en una empresa o usar Big Data para detectar fraude en transacciones bancarias. Módulo número 6 y último, proyecto de inteligencia artificial y Big Data. Básicamente, este módulo es la culminación del curso. Aquí se aplica todo lo aprendido en un proyecto integrador. Se trabaja con datos reales y se desarrollan soluciones de inteligencia artificial que combinan programación, análisis de datos y procesamiento de lenguaje natural. Además, se presentan y visualizan los resultados de manera profesional, consolidando la capacidad de planificar, ejecutar y comunicar proyectos completos de inteligencia artificial y Big Data. Esto básicamente es el final del módulo, típico TFM, típico TFG, que se suele hacer en todas las carreras, todos los grados y demás. TFM importante porque al final es donde pues todo lo aprendido se lleva a la práctica y donde tú de forma autónoma por ti mismo vas a ser capaz de realizar un proyecto de inteligencia artificial aplicable al mundo, incluso a tu día a día, al mundo empresarial, donde quieras aplicarlo. Importantísimo este módulo y es la culminación de todo. Cuando acabe este módulo, pues ya el máster estará finiquitado, hecho, y seguramente tendré un aprendizaje detrás increíble con muchísimas ganas de llevarlo al mundo real. Y pues nada, hasta aquí el máster. Espero que os haya quedado las ideas más o menos claras de lo que se hace en cada módulo. He estado buscando información, si es verdad que bueno, al final cada instituto pues lo puede orientar sobre todo en cuanto a metodología de aprendizaje de manera diferente, cuántos proyectos se integran en cada módulo y demás, pues depende básicamente del instituto donde lo curses. Yo personalmente en este canal voy seguramente subiendo vídeos del proceso de aprendizaje que voy haciendo en el módulo, en el máster, perdón, en el instituto, para que así pues vayáis viendo los proyectos que voy realizando, lo que voy aprendiendo en cada uno de los módulos, asignaturas. Y pues nada, espero que os haya quedado todo claro. Ya sabéis que cualquier tipo de duda que tengáis o cualquier tipo de duda que a lo mejor, yo que sé, Cristian, pues mira, pues me interesa mucho de saber de este módulo, si llegado el momento podría subir qué se hace en esta asignatura o qué proyecto aplicaste para aprender este concepto en este módulo, lo que queráis. Estoy abierto a cualquier tipo de comentarios. Ya sabéis, si os ha gustado el vídeo podéis dejar un like, suscribiros que no cuesta nada, activar la campanita para llegar las notificaciones del siguiente vídeo. Nos vemos pronto. Chao, chao.